Saludos amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy tenemos el gratísimo placer de contar como invitado el profesor Juan Miguel Pérez, un reconocido sociólogo y un gran estudioso de la realidad dominicana. Bienvenido, profesor. Se escucharán. Bien, bueno, tú tomaste la iniciativa junto a muchos ciudadanos y ciudadanas de dar apoyo al reconocido activista social y abogado, el profesor también, Pedro Pablo Germenos Forastieri, y expresaste algunas cosas que me llamaron mucho la atención, y ese fue el motivo de que te invitara, de lo que se podría hacer desde la Junta para mejorar la calidad de la democracia. Eso de democracia hay que ponerlo siempre entrecomillado en República Dominicana. Tú decías para que no haya tanta exclusión, que haya una verdadera participación y apertura. Me gustaría que me desarrolles un poco esa propuesta, esa idea. Así es, Gustavo. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y sobre todo desde el pueblo. Es decir, desde la gente, que es donde reside el poder de los representantes. La Junta Central Electoral tiene una función de árbitro, además de sus jurisdicciones en términos de todo lo que implica el papeleo burocrático de identificación, etcétera, que aglutina a los dominicanos, pues también tiene ese rol muy importante en lo que tiene que ver con los certámenes electorales, con el cual las autoridades que gobiernan son elegidas. Pero la democracia, para que sea real, tiene que ser efectiva. No puede ser simplemente nombrada, sino que es una obra en acción permanente. Y esa obra en acción permanente tiene que ser universal, es decir, en la que todos los ciudadanos, incluyendo aquellos habitantes que no necesariamente son dominicanos, pues puedan incurrir en ese espacio y también recibir los derechos, ya que se le exige deberes, como por ejemplo el respeto a la ley, dentro de esa ley, por ejemplo, el pago de impuestos. Pues de esa misma manera ellos tienen, se le adjudica la condición de recibir los beneficios que por derechos están establecidos en la Constitución. Sin embargo, eso es letra, pero cuando pasamos a los hechos hay un largo trecho. Y ese ¿Qué largo ocurre en los trecho tiene que hechos? ver, perdón, ¿Qué ocurre en los hechos? exacto. En los hechos ocurre una democracia, en Francia le llamarían censitaria, es decir, que censura y otorga el ingreso o el acceso al disfrute de esos derechos de acuerdo a tu posicionamiento socioeconómico. Y nosotros los sociólogos lo que hacemos es analizar precisamente la realidad que resulta de los hechos a partir de indicadores muy específicos. Por ejemplo, solamente habría que ir a la declaración jurada de bienes de los recién electos diputados, alcaldes, senadores e incluso presidente y vicepresidenta de la República para darnos cuenta que la elección está íntimamente relacionada. Esas personas tienen un denominador común y es que la inmensa mayoría tienen patrimonios multimillonarios, es decir, muy superior a lo que la inmensa mayoría de dominicanos, más de un 90% de los dominicanos, tiene como condiciones de vida. Y ya eso es un elemento que de hecho marca una separación, pero más que una separación, una segregación, prácticamente un régimen de facto de apartheid, donde para tú ser electo pareciera que tuviese que tener ciertos elementos, no en teoría, pero sí en hechos, que discriminan a la hora de poder ser algo universal. Es decir, que si tú no tienes esos patrimonios, y cuando digo esos patrimonios no me refiero únicamente a los patrimonios multimillonarios en términos de bienes concretos, bienes tangibles, sino que también hay toda una serie de condiciones
que exige de facto el sistema político de hoy, que sin duda alguna laceran la condición universal del derecho democrático de ser elegido y ser representante de tus conciudadanos en este sistema político. Porque, Tú por ejemplo, señalas no algo muy solamente el patrimonio... importante, Sí, Juan Miguel, porque cuando de las primeras constituciones, aquí en República Dominicana y en otros países, por lo menos lo decían a las claras, que quienes podían ejercer derecho al voto tenían que tener, cuando la riqueza era la tierra, por ejemplo, cierta cantidad de tierra, un predio, debían exacto. tener tal o cual condición económica para poder ejercer ese derecho. Eso ya desapareció hace mucho de los textos legales, yo no creo que haya un país que lo contenga todavía, pero tú dices que la sociedad se ha organizado de tal manera que en la práctica sigue siendo así. Por lo menos Bueno, la para sociedad ser es... elegible, Sí, elegible, aquí hace exacto, falta mucha para plata. ser elegible. Exactamente, porque es una república de élites. Y no es la sociedad que se ha hecho a sí misma. Es una clase dirigente que ha establecido una serie de reglas que garantizan la reproducción de su gobernabilidad, la reproducción de su dominación, la reproducción de su estatus dirigente frente a la inmensa mayoría de dominicanos que quedamos siempre como dirigidos. Y te reitero, eso no únicamente tiene que ver con tu estatus socioeconómico, eso va usualmente asociado a él. Pero ahí también entran otros tipos de capitales, como por ejemplo el capital social, es decir, relacional. La capacidad que tú tengas de estar, como dicen en buen dominicano, pegado. Es el inserto en un circuito de relaciones en los cuales tú obtienes privilegios muchas veces hereditarios. Por ejemplo, si tú te vas a la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, todos los candidatos que fueron elegidos, que salieron diputados, tienen algún vínculo familiar con los estamentos de élite de la clase política en este país. Y eso sin duda es un elemento que debe llamar la atención, porque se supone que la República condena todo, todo elemento que no sea el mérito propio. Y estas personas que pueden tenerlo, pero también ese mérito propio lo hacen compartir con esos títulos nobiliarios de una especie de nueva monarquía en la que lamentablemente quedan excluidos la plebe, queda incluido el pueblo, queda incluido la gente, queda excluido el tercer estado. Es decir, la soberanía de la nación está hoy un poco, yo no voy a decir secuestrada, es una palabra fuerte, pero sí está cooptada por una élite que, aunque haya diferencias ideológicas entre ellas, sí hay más diferencia entre ellos y sus condiciones económicas, políticas y sociales y el resto de la gente. Y eso lacera la democracia de manera muy seria. Vamos a una primera pausa y retornamos. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata. Por $9.99 mensuales, a cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia. El profesor Juan Miguel Pérez, sociólogo, es nuestro invitado de este día. Estamos hablando de la calidad de la democracia, de una democracia que pueda ser real en la práctica y dejar de ser una que está en los papeles. Cuando ustedes entregaron la propuesta en apoyo a Pedro Pablo Yermenos Forastieri en la comisión del Senado, tú hablabas de lo que se podría hacer
si la Junta es dirigida por personas que tengan muy claras estas ideas, que puedan asumir un liderazgo para cambiar, yo digo hasta en el aspecto legal algunas cosas, pero fuera de lo puramente cambio de textos legales, de hacer valer los derechos que ya están consignados en leyes. Sí, es partir de un diagnóstico más amplio al que usualmente la clase política tradicional tiene como manejo de la cosa pública. Porque lamentablemente, lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, aquí el grave problema no es tanto que este país, las soluciones tienen que ver con la gente, no. Este es un país que ha sido muy mal diagnosticado, porque la mayoría de personas que diagnostican este país suelen hacerlo con sesgos que ellos mismos ignoran, porque usualmente la clase burocrática de República Dominicana suele estar muy vinculados a sectores de poder o a posiciones privilegiadas, muy alejadas de las condiciones socioeconómicas de vida de la gente a las cuales supuestamente las políticas públicas a las cuales esos diagnósticos responderían, pues lamentablemente tienen ese distanciamiento social. Y entonces se conoce poco la realidad de la gente y se hacen políticas públicas erráticas en el mejor de los casos, cuando están preñadas de buenas intenciones, porque precisamente desconocen esas condiciones de vida. Aquí hay un grave problema de presencia de esas condiciones de vida como conocimiento real en los poderes públicos y como prioridad, porque ese es el otro elemento, Gustavo, la prioridad de las políticas públicas. Es curioso porque hoy estamos en un gobierno perteneciente al partido, a la tradición socialdemócrata, que tuvo una consigna muy bonita, tal vez la más interesante de todas las campañas electorales habidas y por haber desde la dictadura de Trujillo en este país: primero la gente. Entonces, si es primero la gente, nosotros tenemos que pensar esta república, qué leyes de esta república le sirven Bueno, o no a la gente. eso lo asumió el PRD en aquella ocasión. No sé si el PRM reivindica eso ahora. Creo que sí, porque tiene un mandato. Yo creo que ese es el mandato que se Ah, expresó en bueno, las sí. calles. Sí, ese es el mandato. Otra cosa es que ellos se den cuenta que ese es el mandato que tienen que cumplir. Porque para que lo primero que tiene que hacer la dirigencia actual del PRM es entender que ellos están ahí por la voluntad popular que trasciende con creces su nómina militante de su partido. E incluso sabemos que por una coyuntura específica, lo que aquí se dio fue un voto de castigo a la vieja política, y que por lo cual se apostó no fue tanto por el PRM, sino fue por una nueva forma de política más humilde, más cercana, más tomadora de conciencia de esa exclusión histórica que ha tenido los poderes con la gente, para que entonces volvamos a tener una conversación democrática entre representantes y representados. Entonces, una vacuna para ejercer precisamente ese mandato político de que el PRM se dé cuenta que ellos están ahí por un mandato de la gente y que la gente espera, tiene expectativas de realización de eso que se expresó, por ejemplo, en la Plaza de las Banderas. Sí. Bueno, te decía, porque recuerdo cuando tú motivabas la propuesta de Pedro Pablo, que tú decías lo mucho que hay que hacer para que de verdad la democracia espere como tal, sin tantas exclusiones, sin tantos obstáculos cuando algún movimiento comunitario, algún movimiento sector social dice, bueno, si estas son las reglas, sí, vamos a participar, pero se le ponen todos los obstáculos del mundo. ¿Qué Así, habría que hacer para ir reduciendo esas barreras? mira, es increíble porque, como tú bien dices, no es solamente la probidad y transparencia en un proceso electoral el día de las elecciones, ni en el conteo de los votos. Es que la trampa está en cómo se confeccionan las candidaturas, es decir, ese banco de elegibles, precisamente al cual tú hacías alusión. Nosotros tenemos que acercar las instituciones a la gente, porque la gente está sobreviviendo. Tenemos condiciones de miseria en todos los órdenes, en el orden material, económico, en el orden social, es decir, el conjunto de instituciones sociales de este país ha sido erosionado por esa desigualdad, por esa inequidad, por esa falta de confianza de la gente entre sí y en sus instituciones. O sea, recordemos cómo es el trayecto de un joven que tiene que venir a los lugares de abundancia económica para encontrar algo de sustento cuando proviene de esos barrios, y cómo vuelve con una autoridad que usualmente lo extorsiona
antes de volver a su casa para poder esa autoridad en Rasos, Cabos, etcétera, poder ellos mismos financiarse la precariedad que el Estado le provee para trabajar. Es decir, es un círculo vicioso de la pobreza que deja muy mal parada lo que llamamos los sociólogos la cohesión social, el vínculo que nos une, porque creemos que vivimos en una sociedad como iguales, aunque tengamos diferencias económicas, pero al menos las leyes nos reconocen como iguales. Pero sabemos que en realidad eso no es así, que aquí hay una república, es decir, unas leyes que se aplican con geometría variable, de acuerdo al contexto socioeconómico, incluso hasta de acuerdo a tu fisionomía. Entonces, todos esos elementos hacen que se cercene esa calidad universal en la aplicación de derechos, incluyendo, por supuesto, la acción de hacer política, es decir, la acción de transformar la historia, la posibilidad de cambiar la vida a través de la acción pública. Y esos elementos tienen mucho que ver con que estos partidos tradicionales, esta partidocracia, ha cooptado de una manera casi monopólica, o vamos a llamarle oligopólica para utilizar los términos economicistas, de lo que es realmente la representación de la gente. Nosotros tenemos que volver a una república local, tenemos que volver a una república mucho más cercana de la gente, para que la gente pueda tener en su trayecto de vida las posibilidades reales, las probabilidades altas de poder, si lo desea, ser elegido como se debe. No podemos hacer que para usted ingresar en la carrera política tenga que durar 10, 20, 30 años, que tenga que tener a alguien vinculado a su historia de vida que lo catapulte hacia las posiciones elegibles. No podemos tener eso, porque entonces se concentraría el poder entre élites que se reproducen entre sí, que hoy más que nunca es lo que atenta contra no solamente el carácter democrático de un sistema político, sino incluso la eficiencia de las políticas públicas, la eficiencia de las iniciativas, por ejemplo, legislativas, porque se supone que el secreto de la democracia es que al incluir una representación lo más fidedigna posible de la gente, todas las condiciones de vida, todos los malestares, todas las sensibilidades, todas las ideologías se toman en cuenta y que en un consenso pues se elaboran las normas de convivencia con el cual la vida se realiza para todos y todas. Eso me lleva al otro tema que quería conversar contigo. Es increíble que aquí llevamos ya 20 años de una lucha que comenzó con las mujeres activistas sociales, pero que ya eso ha unido a la mayor parte de la sociedad, hombres, mujeres, porque se deja atrás una rémora. Somos de los pocos países en el mundo y en la región que todavía, si una mujer se ve en condiciones de morirse por un embarazo problemático, un embrión muerto o inviable, si ella ha sido víctima de una violación, o si el médico le dice, mire, usted si lleva ese embarazo hasta el final, usted puede morir. Y si la mujer decide qué hacer, aquí es un delito todavía. Y hay una lucha por que se aprueben esas causales en el Código Penal. 20 años llevamos en eso. Me gustaría tu reflexión, pero antes vamos a esta pausa cuando retornemos. Somos Grupo Acento, acento.com.do y Acento TV. Hacemos contenido informativo y de entretenimiento con la mayor calidad posible. Con tu colaboración, podremos continuar con nuestra labor en el periodismo independiente. Puedes apoyarnos sumándote como un miembro exclusivo de nuestra plataforma. Solo tienes que ir al botón de unirse, que está justo al lado del de suscribirse, y ahí se desplegará la lista de colaboraciones. Puedes optar por la colaboración plata. Por $9.99 mensuales, a cambio, tendrás insignias especiales en el chat y acceso anticipado a nuestros videos. Con la colaboración oro, tendrás insignias especiales, acceso anticipado a videos y videos del detrás de cámara de los diversos programas por tan solo $19.99. Con la colaboración Platinum, por $29.99, tendrás todos los beneficios de los niveles anteriores, más mención de tu canal en la descripción de nuestros videos y al final de cada video. Puedes cancelar tu colaboración en cualquier momento. Contamos contigo. Somos Grupo Acento y junto a ti seguiremos haciendo la diferencia. El profesor
Juan Miguel Pérez es nuestro invitado de hoy. 20 años es mucho tiempo. ¿Por qué es tan difícil que reivindicaciones tan legítimas se dificulten tanto al pueblo dominicano, en este caso a las mujeres? Fíjate, eso proviene de la misma causa que hacías referencia anteriormente. El deterioro, o más bien el estado precario, que ha sido desde siempre así, más o menos, con logros indudables, pero que todavía están lejos de concretarse para llamarse democracia. Por eso yo siempre suelo ser un poquito más comedido y llamarle una no democracia, por la negación de derechos que usualmente este sistema le tiene a las mayorías. Tú y Sí, tú yo has hecho ya una pertenecemos a una serie impronta de... de esa explicación. Sí. Exacto. O sea, tú y yo tenemos una serie de privilegios y esos privilegios no son derechos. Y el hecho de nosotros poder hablar implica que nosotros hayamos ido a una escuela, que nosotros hayamos tenido una formación, que nosotros hayamos tenido incluso vínculos a partir de incluso nuestro trabajo. Si mañana nos pasa algo, muy probablemente se acudirá en nuestro auxilio. Pero la inmensa mayoría de dominicanos no tiene esas calidades. Y si hay una persona que queda excluida de esa supuesta universalidad, ya ahí mismo hay un daño al carácter democrático universal de lo que debería ser este sistema, porque no puede tener exclusión de acuerdo a los preceptos constitucionales y legales que nos amparan como proyecto de nación, como comunidad amplia. Entonces, seguimos teniendo serios problemas para reconocer a las mujeres sus derechos auténticos, legítimos, no solamente de decisión, que ya sería algo un poquito más amplio, sino incluso hasta de proteger sus propias vidas y la dignidad. De que si una mujer queda embarazada por una violación, no se le puede dejar ese trauma que corra, que encuentre asidero en una base legal que no la deciden, por cierto, las mujeres. En la inmensa mayoría de encuentros que yo tengo con mujeres a nivel, por ejemplo, universitario, con mis estudiantes, en el caso, por ejemplo, de las aulas de medicina, donde doy clases de sociología para medicina, hay una amplia comprensión y aprobación de esas estudiantes de lo que son las tres causales. Pero el problema es que las tres causales no están en manos de la gente, está en manos de cúpulas que tienen sus sesgos ideológicos y que tratan de hacerlo nacionales para todos, políticas públicas, políticas de Estado. Lamentablemente, eso puede muy bien vivirse de manera privada, pero en lo público hay otras formas de pensar. Y esas formas de pensar deben respetar en primer lugar la dignidad de la gente. Y eso es lo que las tres causales buscan reivindicar. La dignidad de la gente, incluyendo la dignidad de salvar la vida cuando existe peligro de muerte en uno de los casos para la madre. Entonces nosotros tenemos cosas muy importantes que hacer valer a través de los procesos electorales. Hay otras formas de practicar la democracia que usualmente son las que son reivindicadas. Por ejemplo, la recepción de derechos económicos y sociales, la equidad social, ¿no? La justicia redistributiva, la justicia fiscal, todos esos elementos. Pero en el plano electoral, nosotros tenemos muchas cosas por hacer. Y como aquí el problema económico y social es un problema político, porque para eso es que está la política, para corregir las cosas que en el plano social y en el plano económico tal vez no van de acuerdo a lo que consagra, por ejemplo, el artículo 39 de la Constitución, el derecho a la igualdad, el capítulo 38, el derecho a la dignidad, el capítulo 40, el derecho a la libertad, pero la libertad en el plano concreto, la libertad de poder hablar, sí, pero sobre todo de poder ser escuchado, porque de nada te hace que tú te pares en una esquina a hablar si las instituciones no te escuchan. La democracia es una respuesta de las instituciones al clamor de la gente. Al clamor de la gente, que sea, por supuesto, respetando a las minorías, respetando una serie de condiciones imprescriptibles e inajenables de la condición humana, pero como tal, la historia la hacen los pueblos, como decía Allende, y esa es la base de la democracia. Entonces nosotros tenemos que volver siempre a la gente, porque de ahí es que emana el poder, así es que está constituida la teoría del Estado Mira, tú moderno, señalabas democrático, social y de derecho. el sesgo de quienes toman las decisiones. En este caso, lo que ahí se está discutiendo hace muchísimos años, lo del Código Penal, y se resisten a incluir las tres causales, que es una reivindicación, más de 20 años se lleva en esto. Y cosa curiosa, porque se pliegan esos partidos y su representación en el Congreso a unos sectores que precisamente
son minoritarios. Y se demuestra en el hecho de que cada vez que estas personas deciden postular, la población no los apoya. Eso se vio claramente, inclusive en estas elecciones. Entonces, uno dice, pero ven acá, tú no dices que la democracia es el pueblo, es para la mayoría, entonces, ¿por qué tú te plegas a un grupo minoritario? Porque, como te digo, hay más afinidades entre las élites, a pesar de diferencias ideológicas o incluso partidarias o de cuerpo, iglesia, política, otros tipos de grupos, y la gente misma. Mira, Gustavo, la vida en pobreza es progresista, porque se basa, por ejemplo, en la solidaridad para poder sobrevivir. Hoy por ti, mañana por mí. No se tiene todo lo que hay que tener todos los días, pero el otro tiene. Y entonces yo me vuelvo complementario del otro, porque el otro me suple un día y yo le suplo a él. Así funciona. Y genera una dinámica de acompañamiento y solidaridad. Claro, entonces está la solidaridad, no está el egoísmo del capitalismo, que es la suma de agregados egoístas, supuestamente mediante la cual se resulta en el bien común. No, la pobreza vive y sobrevive por la solidaridad, pero también por actitudes pragmáticas que tienen que ver con que ellos no tienen todos los recursos para poder generar situaciones como los privilegiados tenemos. Y eso hace que sea extraordinariamente práctica la vida en la pobreza. Creativa incluso. Y hay, ¿perdón? Creativa incluso. Creativa, para poder salir adelante. Entonces el poder tiene que tomar un poco de imaginación de cómo viven los sectores que más han tenido que ensanchar su capacidad creativa para vivir y llevar eso a la política de Estado, para que la política de Estado se parezca a la gente y para que poco a poco Estado y gente se pueda ir constituyendo una república verdaderamente democrática. Te voy a poner un ejemplito. Mira, rapidito. Sí. En estos tiempos, ¿perdón? Rapidito, que estamos terminando. Sí, en estos tiempos hace falta economía, hace falta dinero para relanzar los procesos comerciales, industriales, productivos de este país. Pero aquí no se ha hablado todavía de una reforma fiscal, que es la base de toda política económica, que es el corazón que ha utilizado históricamente el mundo y la ciencia respaldándolo para poder relanzar procesos incluso más dramáticos que esto, como fue la crisis de los años 30 en Estados Unidos. ¿Qué hizo el New Deal, por ejemplo, el nuevo trato de Roosevelt y compañía? Establecer una política redistributiva mucho más cercana a la gente, a partir de la creación, por ejemplo, de seguros al desempleo, ¿no? ¿A partir de dónde sacaba el dinero? De la imposición mayor a quienes más ganaban o a quienes más tienen. En algunos casos le puso el 80% de la ganancia grabada. O sea, hasta el 80%. Más todavía. Y llegaba hasta en el ese 90%. momento y ahí están. Se confiscó el oro que la gente acumulaba de manera particular porque era el interés nacional. Y ahí están los estudios econométricos de la tasa de imposición a las cúpulas económicas. Pero lamentablemente de eso no se habla. De hecho, ya escuchamos a portavoces del gobierno en el sector económico decir que no era posible una reforma fiscal, es decir, una transformación del modo en el que contribuimos todos, los más con más y los menos con menos, que debería ser lo justo. Cuando realmente eso ha sido probado, que ha sido la receta que ha movilizado no solamente la economía, sino el espacio social, es decir, el vínculo, el sentimiento de pertenencia de la gente para andar con entusiasmo dentro de un proyecto nacional que los incluya y que no los excluya y lo discrimine. Muchas gracias, Juan Miguel. Como siempre, brillante tu participación. Aprendemos mucho. Gracias a ti, Gustavo. Muy amable. Y a ustedes también, gracias. Amigas y amigos. Gracias y no se vayan, que hay más en Acento Portal y Acento TV.